Me llamo Ellis. Tengo 34 años y trabajo en una gran empresa de la ciudad. Cada mañana me despierto temprano, me pongo ropa limpia y tomo siempre el mismo autobús hacia la oficina. No tengo mucho dinero, pero siempre me aseguro de verme elegante. Creo que una apariencia ordenada aumenta la confianza en uno mismo. Algunas personas en el trabajo dicen que soy hermosa, pero no sé cómo reaccionar. No me gusta que la gente me mire fijamente ni que me preste demasiada atención. Solo quiero hacer mi trabajo tranquilamente, volver a casa y vivir en paz. Mi trabajo significa mucho para mí. No soy rica, pero me permite vivir. Me da un propósito. He trabajado en el mismo departamento durante varios años. Mi jefe se llama Richard. Es alto y siempre lleva trajes elegantes. Todos en la oficina lo respetan. Es estricto, serio y no sonríe mucho. Pero cuando sonríe, todos lo notan. Es algo extraño como ver el sol después de una semana lluviosa. Al principio no prestaba mucha atención a Richard. Era solo mi jefe. Pero un día noté que pasaba más veces por mi escritorio. Se detenía para hablar conmigo sobre informes o proyectos, pero sus miradas permanecían sobre mí un poco más de lo normal. Eso me incomodaba. Intenté ignorarlo y convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Una tarde, mientras terminaba un informe, sentí su presencia antes de verlo. Estaba de pie junto a mi escritorio con una taza de café en la mano. Elise, trabajas muy duro aquí. Siempre haces un excelente trabajo. Mereces más por tus esfuerzos. Levanté la vista y sonreí cortésmente. Gracias, Richard. Pero por dentro me sentí extraña. No entendí qué quería decir con que merecía más. Intenté seguir trabajando, pero mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Esa noche no pude dormir. Seguí repitiendo aquellas palabras en mi cabeza. ¿Qué quería decir? ¿Estaba planeando darme un ascenso? ¿O había algo más detrás de aquel cumplido? Una semana después, Richard me llamó a su oficina. Mi corazón latía rápidamente mientras caminaba por el pasillo. Me preocupaba haber cometido algún error en uno de mis informes. Cuando entré me pidió que me sentara. Su tono era amable, algo poco habitual en él. Comenzó diciendo: Elise, quiero hablar contigo sobre tu salario. Sentí una mezcla de alivio y alegría. Un aumento me ayudaría mucho. Finalmente, podría arreglar algunas cosas en mi apartamento y quizá ahorrar algo de dinero. Richard sonrió levemente. Eres una de las mejores empleadas de esta empresa. Sin duda mereces un aumento. Gracias, respondí con calma. Mi corazón se llenó de esperanza. Entonces su voz cambió ligeramente. Quizá podríamos hablar de esto con más tranquilidad durante una cena. Es difícil tratar estos temas adecuadamente en la oficina. Me quedé inmóvil por un momento. ¿Una cena con mi jefe? No parecía apropiado, pero se trataba de mi salario. No quería rechazar la invitación. No quería parecer desagradecida. Así que asentí. Está bien, dije en voz baja. Volvió a sonreír.
esa rara sonrisa que me ponía nerviosa. Cuando salí de su oficina, mis pensamientos estaban confundidos. ¿Era esto normal? Tal vez solo era una cena de trabajo, pero ¿por qué me parecía tan extraño? Al final de aquella semana me reuní con Richard en un restaurante junto al mar. Me había dicho que era un lugar hermoso y tenía razón. Las luces eran tenues y el aire olía a sal y pan recién horneado. Cuando llegué, él ya estaba allí, vestido con una camisa informal en lugar de su traje habitual. Parecía diferente, más relajado. «Estás muy hermosa esta noche, Elise». Me sonrojé. «Gracias». Aunque me sentí incómoda. Nos sentamos y al principio hablamos del trabajo, de proyectos, clientes y fechas límite. Pero poco a poco la conversación cambió. Richard empezó a preguntarme sobre mi vida personal, mis aficiones y mis sueños. Me habló de su propia vida, de lo agotador que era su trabajo y de lo solo que se sentía. Dijo que yo era diferente de los demás y que le transmitía paz. Eran palabras agradables, y una parte de mí disfrutaba escuchándolas. Nunca antes había recibido ese tipo de atención. Durante años mi vida había sido simple y tranquila. Trabajo, casa, dormir y repetir. Por eso, cuando alguien como Richard me miró y me dijo que era especial, tocó algo profundo dentro de mí. Mientras hablábamos y reíamos, Richard extendió la mano de repente y tomó la mía. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza. Aquello no era profesional, no estaba bien, pero no retiré la mano, le permití sostenerla. La situación era intensa, inquietante y peligrosa. Después de la cena me preguntó, ¿te gustaría venir a mi casa? Podemos seguir hablando allí un rato. Dudé. Todas las voces en mi cabeza me decían que rechazara la invitación. Pero otra parte de mí, la que todavía creía en sus promesas, dijo que sí. Asentí. Su apartamento estaba cerca del restaurante. Era tranquilo y elegante. Me senté en el sofá mientras él servía 2 copas de vino. Se sentó a mi lado, más cerca que antes. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Volvió a tomar mi mano y luego me besó suavemente. Fue un beso largo. No lo detuve. No me aparté. Aquella noche me quedé en su apartamento. Todo parecía irreal, como un sueño del que no estaba segura de querer despertar. Me dije a mí misma que quizá significaba algo más. Quizá realmente le importaba. A la mañana siguiente, la luz del sol llenaba la habitación. Richard seguía dormido a mi lado. Permanecí acostada en silencio, mirando el techo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar completamente. Cuando despertó, sonrió y dijo suavemente, «No te preocupes, Elise, cuidaré de ti». Quería creerle. Quería pensar que aquello era el comienzo de algo nuevo, algo bueno. Más tarde, aquella mañana, ambos fuimos a la oficina. Todo parecía normal. Nadie sabía lo que había ocurrido. Richard actuaba como si nada hubiera cambiado. Hablaba del trabajo, de reuniones y de fechas límite como si la noche anterior nunca hubiera existido. Pasaron los días y esperé que mencionara el aumento que me había prometido. Pero nunca lo hizo.
Cada vez que intentaba sacar el tema, respondía: «Ten paciencia, estas cosas llevan tiempo». Al principio le creí, pero poco a poco algo cambió. Richard dejó de pasar por mi escritorio. Dejó de sonreírme. En las reuniones evitaba mi mirada. Su tono se volvió frío y distante. Era como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. Como si yo me hubiera vuelto invisible. El silencio dolía más que las palabras. Me sentía utilizada, perdida y avergonzada. Mi corazón se encogía cada vez que lo veía pasar junto a mí como si fuera una extraña. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el dolor seguía creciendo dentro de mí. Sabía que ya no podía seguir callada. Necesitaba respuestas. La tarde siguiente, finalmente, reuní el valor para hablar con Richard. Mis manos temblaban mientras estaba frente a la puerta de su oficina. Respiré profundamente, llamé suavemente y esperé. Adelante. Cuando entré, estaba escribiendo algo en su computadora. Levantó la vista rápidamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Intenté mantener la calma. Richard, quería hablar contigo sobre mi salario. Dijiste que hablaríamos sobre un aumento. Se recostó en su silla, cruzó los brazos y suspiró. Ellis, este no es el momento para hablar de asuntos personales. Por favor, concéntrate en tu trabajo. Sentí como la ira crecía dentro de mí. ¿Asuntos personales? Tú fuiste quien me invitó a cenar. Tú fuiste quien dijo que merecía más. Los ojos de Richard se endurecieron. Se puso de pie lentamente. Basta, Ellis. Estás confundiendo las cosas. Esto no es profesional. Regresa a tu escritorio. Sus palabras me atravesaron como una espada. Por un momento no pude hablar. La garganta se me cerró y mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería gritar, pero sabía que no serviría de nada. Me di la vuelta y salí de su oficina con el corazón destrozado. Ese día no pude concentrarme en nada. Mi mente repetía una y otra vez sus palabras. ¿Cómo podía fingir que nada había pasado? ¿Cómo podía actuar así? Como si yo fuera la que había cruzado los límites. Poco después comenzaron a circular rumores por la oficina. Sentía las miradas sobre mí. Cuando entraba en la cafetería, las conversaciones se detenían. Algunos compañeros apartaban la mirada mientras otros me observaban discretamente. No sabía exactamente qué habían oído, pero entendí que estaban hablando de mí y de Richard. Un día, mientras estaba sentada en mi escritorio intentando contener las lágrimas, sonó mi teléfono. Era la directora de Recursos Humanos, la señora Harper. Era una mujer tranquila, con gafas y una expresión seria. Ellis, me gustaría que vinieras a mi oficina para una breve reunión. Mi corazón volvió a acelerarse. Cuando llegué, me pidió que me sentara. Su tono era completamente profesional. Ellis, quiero hacerte algunas preguntas sobre tu relación con el señor Richard. Por un instante pensé en mentir. Podría haber dicho que no existía ninguna relación y que todo había sido estrictamente profesional. Pero recordé sus promesas. Recordé sus mentiras. Recordé cómo me había utilizado.
Ya no podía seguir callando, así que le conté todo. Los cumplidos, la cena, lo que ocurrió en su apartamento y la falsa promesa relacionada con mi salario. No oculté nada. La señora Harper escuchó en silencio mientras tomaba notas. Cuando terminé, me miró y dijo con calma: «Gracias por tu sinceridad, Elise. Abriremos una investigación». Los días siguientes fueron difíciles. Recursos Humanos me llamó varias veces para confirmar algunos detalles. También interrogaron a Richard. Él lo negó todo. Dijo que yo estaba mintiendo, dijo que intentaba destruir su reputación. Sus palabras dolían, pero me mantuve firme. Una semana después, Recursos Humanos encontró los mensajes que él me había enviado. Aquellos mensajes demostraban la verdad. Pocos días más tarde, Richard fue llamado a la oficina del director general. Cuando salió, no miró a nadie. Fue la última vez que lo vi. Lo despidieron. Por un breve momento sentí alivio. Pensé que se había hecho justicia. Pero pronto comprendí que mis problemas no habían terminado. El ambiente en la oficina cambió. Mis compañeros ya no me trataban de la misma manera. Algunos susurraban que yo había provocado la caída de Richard. Decían que buscaba atención o venganza. Otros me evitaban por completo, temerosos de que alguien los viera hablando conmigo. Cada día se volvía más difícil. El lugar que antes me hacía sentir orgullosa, ahora me hacía sentir pequeña e indeseada. Comencé a temer ir al trabajo. Por las mañanas me miraba en el espejo y me preguntaba, ¿me equivoqué al hablar? Pero en el fondo sabía que no. Solo había dicho la verdad. Unas semanas después recibí una carta de la empresa. En ella se informaba la terminación de mi contrato. La razón oficial era proteger la imagen de la compañía. No podía creerlo. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. Después de todo lo que había sufrido, después de decir la verdad, me estaban despidiendo. Me sentí traicionada por todos. Nadie se despidió de mí cuando me fui. Nadie me miró mientras recogía mis cosas. Salí del edificio en silencio, intentando contener las lágrimas. Pero cuando llegué a casa, me derrumbé por completo. Lloré durante horas. Lloré por el trabajo que había perdido. Lloré por la confianza que había perdido en mí misma. Lloré deseando que nada de aquello hubiera sucedido. Los días pasaban lentamente. El silencio de mi apartamento parecía interminable. Intenté distraerme, pero la tristeza siempre regresaba. Estaba enfadada con Richard por lo que me había hecho, pero también estaba enfadada conmigo misma por haberle creído. Seguía preguntándome, ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué pensé que realmente se preocupaba por mí? Pero el arrepentimiento no cambia el pasado. Después de un mes, decidí que ya no podía seguir viviendo atrapada en aquella tristeza. Comencé a buscar trabajo de nuevo. Envié mi currículum a muchas empresas. La mayoría ni siquiera respondió. Fue una época difícil. Mis ahorros disminuían cada día. A veces incluso evitaba algunas comidas para ahorrar dinero. Pero no me rendí. Finalmente, después de semanas de búsqueda, recibí una llamada de una nueva empresa. Querían entrevistarme. Fui vestida con mi mejor ropa, como siempre.
La entrevista salió bien. 2 días después me ofrecieron el puesto. Acepté de inmediato. Mi nuevo jefe era el señor Terry. Desde el primer día noté lo diferente que era. Era amable y profesional al mismo tiempo. Trataba a todos con respeto. Nunca me hacía sentir incómoda, inferior o fuera de lugar. Solo le importaba el trabajo, y eso era exactamente lo que yo quería. Al principio seguía nerviosa. Tenía miedo de volver a confiar en alguien, pero poco a poco empecé a sentirme segura. Trabajé duro, igual que siempre. El señor Terry notó mis esfuerzos y elogió mi dedicación. Aquellas palabras me recordaron que todavía tenía valor, que lo que me había ocurrido no definía quién era. Por primera vez en mucho tiempo comencé a sentirme fuerte nuevamente. Comprendí que no necesitaba que nadie cuidara de mí. Yo podía cuidar de mí misma. Sí, había cometido errores, pero también había aprendido. Aprendí que la amabilidad nunca debe confundirse con debilidad. Aprendí que el respeto no es algo que se mendiga, es algo que se gana. Hoy, cuando miro hacia el pasado, no veo solamente dolor, veo una lección. Veo a una mujer que cayó, sufrió, pero volvió a levantarse. Veo a una mujer que conoce su propio valor. La vida no siempre es justa, pero aprendí a protegerme y a defender lo que es correcto, por difícil que sea. Y esa lección, escrita con lágrimas y valentía, es la más importante de todas. Durante mucho tiempo pensé que perder aquel trabajo significaba perder una parte de mí misma. Había dedicado años de esfuerzo a esa empresa. Había llegado temprano cada mañana. Había trabajado hasta tarde para terminar proyectos. Había dado lo mejor de mí. Por eso, cuando todo terminó, sentí que una parte de mi identidad desaparecía con ello. Pero con el tiempo comprendí algo importante. Mi valor nunca estuvo en aquella oficina. Mi valor nunca dependió de Richard y tampoco dependía de la opinión de las personas que me juzgaron sin conocer toda la verdad. Mi valor siempre estuvo dentro de mí. Cada experiencia difícil me hizo más fuerte. Cada lágrima me enseñó algo. Cada obstáculo me ayudó a descubrir una versión más valiente de mí misma. En mi nuevo trabajo encontré algo que había perdido durante mucho tiempo: tranquilidad. Podía concentrarme en mis tareas sin miedo. Podía hablar con mis compañeros sin sentir que me observaban o me juzgaban. Poco a poco recuperé la confianza en mí misma. Volví a sonreír, volví a disfrutar de las pequeñas cosas. Las caminatas por la mañana, una taza de café caliente, un buen libro después del trabajo, las conversaciones sencillas con personas honestas. Aprendí que la felicidad no siempre llega de forma espectacular. A veces llega lentamente, en silencio, reconstruyendo poco a poco lo que el dolor había destruido. También aprendí a perdonarme. Durante mucho tiempo me culpé por mis decisiones. Me preguntaba una y otra vez qué habría pasado si hubiera dicho que no a aquella cena. ¿Qué habría pasado si hubiera visto las señales antes? Pero vivir atrapada en esas preguntas solo me hacía sufrir más. Finalmente comprendí que hice lo mejor que pude con la información y las emociones que tenía en aquel momento. No podía cambiar el pasado, solo podía aprender de él.
Y eso fue exactamente lo que hice. Hoy sigo trabajando duro, sigo persiguiendo mis metas, pero ahora tengo límites más claros. Tengo más confianza en mi intuición y sé que el respeto profesional debe mantenerse siempre. Si alguien intenta aprovecharse de su posición o de la confianza de otra persona, eso no es respeto y tampoco es amor. A cualquier persona que esté pasando por una situación similar, quiero decirle algo: no están solos. No permitan que nadie los haga sentir menos valiosos. No permitan que el miedo los obligue a guardar silencio. Decir la verdad puede ser difícil, defenderse puede ser doloroso, pero su dignidad vale más que cualquier empleo, cualquier promesa o cualquier persona que intente manipularlos. La vida puede derribarnos, pero también nos da la oportunidad de levantarnos de nuevo. Y cuando lo hacemos, solemos descubrir que somos mucho más fuertes de lo que imaginábamos. Gracias por acompañarme en mi historia. Si les gustó esta historia, no olviden dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse.